Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Estas semanas hicimos un freno, un poco esa pequeña introducciones que estamos haciendo o iniciaciones al Nuevo Testamento para empezar esta semana algo conocido como los 5 puntos del calvinismo o el turismo o las doctrinas de la gracia. El Señor me ayude para hacer estos pequeños audios de esta semana, de estos justo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de una forma amorosa, pero también de una forma responsable y con la verdad por delante, ¿no? Eh, Así que vamos a empezar. Y para empezar, tenemos que empezar, por supuesto, del primer punto. Pero quisiera aclarar algo. No voy a contar el trasfondo histórico de Arminio y todo lo que sucedió de Ginebra o lo que pasó con Teodoro de Besa y todas esas cosas, ¿no? Solamente me voy a abocar a estos 5 puntos. Y esto es importante que podamos entender cuando hablamos de la total depravación o la inhabilidad total o depravación total del hombre, y cuando se presenta la otra postura del libre albedrío, que la persona puede creer. Entonces es importante que iniciemos bien. Primero, yo creo que si la persona puede entender este primer punto, los otros no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar primero a definir qué es lo que se quiere decir, vamos a decir, con la total depravación o la corrupción, si quiere, o la incapacidad para salvarse del hombre. ¿eh? El hombre tiene que creer en Cristo, eso, pero nosotros creemos que Dios debe capacitarlo, debe darle su Santo Espíritu para que pueda, vamos a decir, él creer. Dios le da lo que hablábamos esta semana, lo habilita o le da ese regalo, esa dádiva, ese don. Y esto es muy importante, amado, no es un juego así que se puede tomar a la ligera, ¿no? Porque muchos dicen, no, debes creer y ya está. No, es algo más que eso. Entonces, hay muchos que tienen muchos puntos de vista diferentes sobre estos temas y no le dan tanta importancia al pecado. Entonces es importante que consideremos, esta semana empecemos con esto. Yo creo que muchos están equivocados. ¿Sabe por qué? Porque tienen un punto de vista equivocado sobre lo que es el pecado. ¿Mm? Lo que es el pecado y lo que ha hecho el pecado. Entonces creo que desde ahí, desde tener una mala perspectiva con su visión del pecado y lo que hizo el pecado, lo que nos imputó el primer hombre cabeza federal a nosotros, es porque esas personas no entienden bien. Ahora, si nosotros creemos que solamente Adán, el cabeza federal, al caer, nos imputa, vamos a decir, el pecado, podemos entender bien eso. Pero si algunas personas dicen que solamente lo afectó el pecado, es algo parcial y puede tener el libre albedrío para poder decidir, entonces el camino de la salvación empieza, yo creo, por dos caminos diferentes. Uno centrado en el humanismo y en el hombre, y el otro creyendo en esa soberanía de Dios, incluso en la salvación. ¿Sí? Muchas personas creen que Dios dice, cuando nosotros predicamos de las doctrinas de la gracia, dice que Dios está violando la voluntad del hombre, porque no le permite al hombre creer. El hombre, amado, está incapacitado moralmente, podríamos decir, para creer. Dios tiene que obrar, y ahí decimos salvación monergística. Dios obra, no es sinergística, para que sea salvo, para que pueda creer en Cristo. Y eso es importante porque la Biblia misma nos muestra. Ahora ya voy a mostrar ambos puntos para que se pueda entender. Pero es importante que podamos entender porque el hombre está incapacitado de creer. La voluntad está esclavizada, podríamos decir. Él no puede reconocer la voluntad de Dios, no quiere venir a Dios, ni uno, todos se desviaron, no hay uno que busque a Dios. Es incapaz de buscarlo, no puede tener fe, no se puede arrepentir. Entonces es importante que podamos entender esto. Cuando el hombre peca o cae o Adán nos imputa, es totalmente, es como que en un tarro de pintura negra se mete el hombre y sale totalmente. No dice, no, me manchó un poquito el pecado, vio como dicen algunos por ahí, de quitamancha, eso. No, se fue totalmente. Se metió ahí, se cayó y totalmente fue.
Entonces no es un poquito, totalmente está. Y eso lo ha afectado todas sus facultades, amado. Y cuando hablamos de facultades decimos la voluntad, la mente, los afectos, las emociones, todo va inclinado hacia el pecado. Se desvió totalmente. Por eso que es necesario nacer de nuevo. Es importante. Entonces nosotros creemos y afirmamos eso, lo que dice la palabra de Dios. El hombre está totalmente depravado. El hombre está totalmente inhabilitado, incapacitado para buscar a Dios. La Biblia lo muestra. Por la naturaleza el hombre nace muerto directamente. El hombre está esclavo a Satanás, al pecado. Por eso que la Biblia nos dice que está ciego él, no puede ver. Está sordo la palabra, por más que escuche el Evangelio vez tras vez, no le da lo mismo, sigue con sus cosas como si nada. Él no escucha, o sea, de verdad, pueda sentir con la cabeza, nada más, entender el mensaje quizás, pero no hay arrepentimiento, no hay fe, no tiene entendimiento espiritual. Para él son las cosas de locura, es como un hombre animal, no percibe. Él dice, tan loco es esto, nada más. Para él pecar o vivir una vida pecaminosa es su naturaleza. Él es común, es para eso. Nada más. La practica directamente eso. De continuo su pensamiento es el mal, todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, que el hombre es esclavo, que el hombre es ciego, no tiene entendimiento de un espiritual. Está inclinado totalmente al pecado. Todo lo que hace, todo lo que hace. Teniendo en cuenta en todo esto lo que dice la Biblia, voy a empezar a hablar sobre lo que... escuchen, no me voy a poner a hablar del sínodo de Dort y todo eso que ustedes saben. Voy a tratar, acuérdense en el grupo de Efesios 2, 8 y 9, si alguno está escuchando en el YouTube, bueno, también los invito por WhatsApp que me escriban si quieren meterse en el grupo de Sana Doctrina. Pero voy a empezar lo que ellos primeros dijeron, esta gente, que ni siquiera fue Arminio, sino que fueron, creo que eran los remonstrantes, si no me equivoco, los discípulos de Arminio. Tampoco ni Calvino, porque ni siquiera Calvino escribió esto, sino los seguidores. Entonces estos remonstrantes, ¿qué dijeron? Bueno, escuche. Los 5 puntos empiezan así. Primero empiezan con, del arminianismo empieza así, o la capacidad humana. ¿Qué dice ello? Escuche, esto que voy a leer no es lo que yo me posiciono, no es lo que yo creo, ¿sí? Estoy diciendo lo que ellos mismos dicen con sus palabras. Después voy a explicar lo que yo creo, lo que dice lo más consistente con la Biblia. Dicho esto, voy a empezar. Y ellos dicen así. 1. El libre albedrío. Aunque la naturaleza humana fue afectada seriamente en la caída, el hombre no ha quedado en un estado de impotencia espiritual total. Por gracia, Dios da el poder espiritual a cada pecador para arrepentirse y creer. Pero Él lo hace de tal manera que no interfiere con la libertad del hombre. Cada pecador es poseedor de un libre albedrío. Y su destino eterno depende del uso que Él le dé. La libertad del hombre consiste en su habilidad de escoger el bien en lugar del mal en los asuntos espirituales. Su voluntad no está esclavizada por su naturaleza pecaminosa. El pecador tiene poder para cooperar con el Espíritu Santo y de esta forma ser regenerado. Y tiene poder para resistir a la gracia de Dios y por tanto perecer. El pecador perdido necesita la ayuda del Espíritu, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu antes de poder creer. Porque la fe es una obra humana y precede al nuevo nacimiento. La fe es el don del pecador a Dios y es la contribución del hombre a su salvación. Les voy a ser sincero, aunque trato de hablar con amor, leer esa declaración para mí
es chocante. Muchos decir, yo prometí hablarlo con amor y voy a tratar de mantenerme en esa afirmación, pero esto me es chocante contra las doctrinas que aparecen en la Biblia. Todas las cosas que leí ahí, que no necesita regeneración, que él puede resistir, que él no está afectado por el pecado. Entonces, es fuerte, o sea, leer eso. Vamos a ver la otra posición, la que yo abrazo, la inhabilidad total o depravación total. ¿Qué dice? Bueno, el punto número 1, contrarrestando esta declaración que se hizo, dice así: por causa de la caída, el hombre es incapaz por sí mismo de creer al Evangelio de una manera salvífica. El pecador está muerto, ciego y mudo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y desesperadamente corrupto. Su voluntad no tiene libertad, está cautivo a su naturaleza caída. Por lo tanto, no escogerá lo bueno en vez de lo malo en cuanto a lo espiritual, porque en verdad no puede escogerlo. Como consecuencia se necesita más que la ayuda del Espíritu para llevar al pecador a Cristo. Se necesita la regeneración por el cual el Espíritu resucita al pecador muerto y le da una naturaleza nueva para que pueda creer. La fe no es la parte con la que el hombre contribuye a su salvación, sino que la fe es en sí una parte del don de Dios en la salvación. Es el don de Dios al pecador y no el don del pecador a Dios. Esas son las dos posiciones que podríamos decir que aparecen ahí. Ahora, por supuesto, yo me inclino a la posición última que leí, la inhabilidad total o depravación total, ¿sí? La primera declaración del libre albedrío, o libre arbitrio si quiere decirle, es que el hombre solamente después de la caída y del pecado lo afectó un poco, nada más. No, esto no interfiere con la libertad. Él puede seguir escogiendo. El problema, yo no me da tiempo de hablar del libre albedrío, capítulo número 9 de nuestras doctrinas, donde nosotros no negamos que el hombre tenga libre albedrío. Yo nunca digo no tenés libre albedrío. Podés tener libre albedrío de comer lo que quieras, salir de acá, con quién casarte, qué profesión seguir, cómo invertir tu tiempo. Esas cosas las puede tener. Lo que sucede es que el hombre no tiene la libertad, porque la Biblia lo dice, no yo. La Biblia dice que el hombre está muerto en delito y pecado. Su naturaleza espiritual pereció después de la caída. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Dice, pero yo puedo escoger. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted puede, su yo, pero su yo pecaminoso escoge. Pero su yo no es un nuevo yo. No, su voluntad, su sentimiento, todas esas cosas que usted cree, usted ha sido afectada por el pecado totalmente. Pero pudo hacer cosas buenas, usted está equivocado. Las cosas buenas que usted cree que son buenas, pero no son para glorificar a Dios, ¿sabe por qué las hace? Porque usted tiene la ley de Dios, Romanos 2, versículo 14 y 15, dice que nosotros somos la imagen, incluso después de caer. Y claro que puede hacer cosas así porque su corazón todavía tiene ese sello de Dios. Por eso hay personas morales, religiosas, en otras iglesias que ustedes lo ven y parecen buenas personas, moralmente, pero no han nacido de nuevo. No me da tiempo de mostrar la marca distintiva de un cristiano, de primera de Juan, pero no han nacido de nuevo, están muertos totalmente. Así lo dice. Y la muerte se pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué? Por Adán. Y el pecado, la muerte. ¿Se da cuenta? Y no habla solamente de una muerte física. Habla de una muerte espiritual. Están esclavos de Satanás. A menos que conozcan la verdad, esclavos. Que son, vamos a decir, están por ya naturaleza se oponen a la palabra de Dios, a menos que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, y entonces sí se salgan o se zafen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. ¿Ve? La voluntad de él. ¿Usted cree que tiene voluntad?
Yo le voy a decir de quién es la voluntad de usted, y no se ofenda. De vuestro padre el diablo es la voluntad. Esa es la voluntad. Cada uno que usted ve que cree su voluntad, la Biblia dice, y que Dios le saque el lazo por el cual tiene atrapado y hacen la voluntad del diablo. ¿Ve? ¿Usted cree que hace la voluntad? Cuando ves a gente meneándose, contoneándose al son de la música, ¿usted cree que hace la voluntad del Padre? No. Usted hace la voluntad de Satanás. Porque esas cosas no le glorifican a Dios. Cuando usted habla mal, se enoja, está irado, se emborracha, dice, no, yo estoy viviendo la vida que a mí me gusta. No, usted está haciendo la voluntad de Satanás, porque eso no glorifica a Dios. Entonces lo que usted le llama libertad o le llama paz, no es así. La Biblia dice que es voluntad de Satanás. Entonces no están libres, son ciegos, están sordos, carecen de entendimiento espiritual. Naturalmente hacen normal esas cosas. Y si uno le habla dice que están locos. Porque dice que para el hombre natural las cosas espirituales son locuras. Estas cosas que yo estoy hablando son locuras. Para ellos. Están muertos. Entonces, ¿qué dice? El hombre no puede, amado, la Biblia misma está llena. El hombre puede mudar, el hombre morocho. Yo tengo la piel trigueña. ¿Cree que yo me puedo cambiar de piel blanca? ¿Mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo puede sacar sus manchas? No, amado, porque es su naturaleza. ¿Y qué dice Jeremías 13:23 concluyendo eso? ¿Puede hacer eso o no? Bueno, no puede cambiar las manchas, leopardo. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. No puede. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está habituado a hacer eso. Desde que se levanta hasta que se acuesta, vive haciendo la voluntad de la carne. Y ellas no son malas, sí, pero no hacen nada para Dios. No viven. En Génesis 6:5, no me acuerdo, que dice que Dios se inclinó y vio que el pensamiento de ellos era de continuo hacer el mal. Y estamos hablando de Génesis. Imagínense a lo largo de toda la vida cómo el pecado ya ha corrompido. Y de ahí empieza la persona a hablar, como estamos en otra semana, cómo va corrompiendo. Amados, no me da más el tiempo de hablar sobre esto, pero es importante. Usted no puede decir, sí, ¿quién es? Como dice ahí en la Peregrina una parte que está atendiendo el portero. ¿Y quién es? O como dice Apocalipsis 3. ¿Quién está? O como dice el himno. Alguien está a tu puerta, ansioso quiere entrar. ¿Ve cómo está incluso en los himnos? No, no es así, amados. Es usted el que está a la puerta gritando. A ver si él le va a mandar a alguien a abrirle. ¿Ve cómo cambia el evangelio? Usted. Y usted dirá, qué gravoso, qué molesto con esto. A mí, escuche, yo sé en quién he creído. De verdad se lo digo. Yo sé quién era. Antes de entrar por esa puerta. Y después de entrar por esa puerta, sé lo que soy. Y le puedo hacer que alguien está a su puerta o que está golpeando a Jesús al corazón, no salva. No salva. Gente muy activista, tocando guitarra, cantando, hablando de Dios, pero no nacieron de nuevo, son emocionalistas, nada más. Son activistas de iglesias. Pueden hacer muchas cosas, como los fariseos que querían que hacían cosas, pero no conforme a la ciencia, no conforme al conocimiento de Dios, no conforme a la justicia de Dios, que Dios ha dicho, es así, debes arrepentirte, gritar como esa persona que se subió al sicómoro y gritaba, ese hombre pidiendo, o como esos hijos de David, ten misericordia de mí. ¿Ve cómo cambia cuando el pecador grita y clama? Que cuando Jesús anda pidiendo por favor que se acerquen a Él. Entonces, amados, ¿por qué le dedico tiempo a esto? Porque aunque usted es responsable, y sí usted debe creer, porque no me da tiempo de hablar, porque usted si me da tiempo, yo hablaría 2 horas de esto, o más capaz.
La Biblia dice, usted me dirá, pero la Biblia dice que crea. Claro que dice que crea. La Biblia dice que me arrepienta. Entonces tengo la voluntad. Claro que la Biblia demanda eso. ¿Sí? Y no me da tiempo de hablar de escogidos, porque es otro tema. Pero la Biblia demanda que usted crea, la Biblia demanda que se arrepienta. Esas son, y usted debe hacerlo. Otra cosa es hablar de escogidos y de otra cosa que es otro tema aparte. Pero usted está escuchando el mensaje de salvación hoy. Y si usted endurece en el día del juicio, no va a decir, yo no creí. No, usted escuchó, me escuchó a mí, escuchó a otro, leyó en algún lado. Estamos por todos lados los cristianos, los verdaderos cristianos, anunciando el mensaje. No va a poder decir en el día del juicio, yo no escuché. ¿Se entiende? Entonces, más allá de todo eso, yo creo que la salvación solamente es de Dios. Yo no pude haber creído, se lo puedo asegurar. Como decía Charles Spurgeon, yo no vine a Dios. ¿Sabes qué hacía yo? Decía Spurgeon. Spurgeon decía, yo huía de Dios, corría de Dios. Y Él vino y me trajo. Nadie puede venir a mí al menos que el Padre le trajere. ¿Ve? Y si usted viene a Él es porque le trajo. Y si lo trajo, la palabra es, ninguno lo va a rechazar. Hoy es un tiempo de gracia, amado, y lo único que le puedo decir para terminar es esto. Arrepiéntase de su vida y crea en Cristo, en el verdadero evangelio. En estos días vamos a seguir con las otras partes. Esta es la parte más, puede ser un poco más larga porque es importante establecer esto. Y esto yo diría que fue como una pequeña introducción. Que tengan una bonita tarde y mañana, si Dios quiere, seguiremos con la otra parte.